para todos, este es el horóscopo de la semana y vamos contigo, mi querido Cáncer. Veamos qué recomendaciones, sugerencias o qué novedades trae los astros para ti. Siempre los horóscopos traen para todos un poquito. Ojalá resuene mucho contigo lo demás sencillamente déjalo de lado para otro buen Cáncer. No sin antes mirar qué dice el mantra de la semana. Como siempre, escogemos uno al azar. Yo tengo dones maravillosos y únicos para servir. Yo tengo dones maravillosos y únicos para servir. Creemos que los dones solamente son de las personas que manejamos astrología o que manejamos ciencias ocultas o que somos videntes o psíquicos. No. Todos, absolutamente todos, tenemos dones maravillosos. Una buena palabra, una buena acción, un buen acompañamiento. En su momento es maravilloso estar sirviendo. Tómalo en cuenta. Recuérdalo, repetir 3 veces. Yo tengo dones maravillosos y únicos para servir. Veamos el horóscopo que nos dice. Muy bien. Iniciamos con el 6 de bastos. El 3 de oros. Y finaliza con el 3 de copas. La distancia en el amor. Mira, Cáncer, la distancia en el amor nos habla de las parejas que posiblemente están separadas por temas laborales, porque viven en otro país o porque se conocieron a distancia o están haciendo una transición. O sencillamente también nos habla de las parejas que aún estando juntas se encuentran distantes y separadas. Suele suceder, mi querido Cáncer, que muchas veces estamos juntos, unidos con nuestra pareja ahí, juntitos, a 2 pasos, pero no sentimos su abrazo, su acompañamiento, su incondicionalidad, no sentimos nada. Y eso hay que mirarlo muy bien. Porque si realmente no te sientes acompañado o acompañada por tu pareja, la relación está realmente nula y realmente es posible que seas uno de aquellos que está perdiendo la posibilidad de encontrar a alguien en su camino. Hay que hablar y demasiado del tema y tomar decisiones. Sin embargo, en algunas parejas el amor está juntito. Si eres de los que crees que hubo una traición, una deslealtad o que posiblemente te aseguraste de que existió, quiero decirte que en este momento vuelven otra vez las parejas a estar reconciliadas con el amor y muy seguramente ya se cuestionaron porque dice que después de una situación difícil en parejas, vuelve otra vez la pareja a estar fortalecida. Cáncer, no olvides suscribirte a este canal, apóyanos con tu suscripción. Recuerda que de esta manera nosotros podemos subir este maravilloso horóscopo semanal, además de los rituales que encuentras en él, los tips, shorts. Bueno, además si me escriben muy seguramente podré responderte sugerencias. Además pueden escribirme en el WhatsApp que lo encuentran ahí en el link del horóscopo. Dice, continuamos con el tema del amor, claro que sí. Dice que algunos que apenas están conociendo a personas nuevas, o sea, aquellos que estaban solitos en el amor, que están conociendo personas nuevas, es muy importante que antes de que esa persona comprometa sentimientos contigo o incluso tú te metas en un capítulo de vida que no sabes qué hacer, te asegures que verdaderamente cerraste ciclos del pasado y que esa persona que abandonaste o que te abandonó, muy seguramente ya para ti no es importante en tu energía amorosa.
Hay que cuidarnos de hacer daños, pero Cáncer aparece conociendo personas nuevas. Fue muy difícil para ti recibir una decepción familiar o de amigo o de amiga. Pero recuerda, Cáncer, que uno no cuenta todo. Y también recuerda, mi querido Cáncer, que si cuentas tienes que saber a quién. Y es muy poco en quien hay para confiar. En el tema económico, así como te va a entrar el dinero que llega, así también va a salir porque vas a pagar obligaciones. Además, Cáncer, el rey de oros, muy pendiente a la casa, ayudándote como con información. No te involucres en deudas excesivas que no son necesarias. No gastes de más si no tienes que hacerlo. Manéjate en el control del dinero durante estos días. Qué lástima, parejas aquí que complementan papeles de divorcio. Pero también tengo una buena noticia para Cáncer. Terminas de hacer ese propósito de propiedad. Lo concluyes definitivamente. Te faltaba un dinerito, unos papeles por ahí como para terminar. Y aquí está el propósito de la propiedad en ti. Un ser de familia muy amado para ti viene a apoyarte, pero te va a apoyar es desde el campo económico. Las hadas que nos dicen, veamos. A ver, mi querido Cáncer. A fin de año, tú o pareja hacen un viaje, pero es un viaje como necesario, como que es un viaje que te va a ayudar a tomar decisiones también para el futuro, un viaje de descanso, esos viajes que de verdad a veces necesitamos como personas. Dice, sin embargo, que en algunos es porque quieren ir a mirar cómo encontramos los panoramas, en otros conocer el amor, porque aquí está Cupido. Cupido diciéndote que vas a conocer el amor muy pronto, esa persona con la que hablas va a aparecer, aunque tienes algunos temores, Cáncer, pero pues hay que conocer esas personas bonitas que llegan para ti. Un nuevo trabajo o cambio laboral se avecina muy pronto y también mira cómo regresan a disculparse, a pedir perdón a aquellas personas que realmente te ocasionaron daños. Hay que cuidarse la salud, pero no solamente la salud física, también hay que cuidar la salud emocional. Evita estar muy solo durante estos días, Cáncer, mucho cuidado, no te vuelvas prisionero de tus pensamientos. Lectura, acogerse a la familia, a los amigos. Salir sería muy importante. Ese es el concepto de las hadas y yo te dejo a ti con un abrazo y con las muchas gracias por estar con nosotros y espero verte la próxima semana en un nuevo horóscopo, mi querido Cáncer. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.